¿Cómo ha llegado a la casa del Señor? ¿Bendecido? ¿Animado? ¿Comieron mucho o no? La verdad. Yo sí, la verdad que sí. Nosotros viviendo acá uno se pone un poquito multicultural para preparar, para comer. Entonces nosotros preparamos, este Thanksgiving nos pusimos un poquito boricuas. Preparamos un arroz con grandules y un buen pernil. También nos visita acá la novia de Joel y ella preparó también un pavo. Le quedó exquisito. Yo no sé, yo sé que en las casas mexicanas también hay hay tamales, este tiempo de tamales. ¿Cómo estuvo ahí Perú? Reunión familiar. Es un lindo tiempo para agradecer al Señor por lo bueno que Él es con nosotros. A mí me encanta esta fiesta y creo que es un momento de reflexión también, llegando a fin de año, de las cosas que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Quiero darle también la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes. Nuestro hermano Pedro, gracias al Señor que ya se encuentran acá junto a su familia y que pudieron regresar con bien de Hawái. Así que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por sus vidas. Bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor. La próxima semana vamos a estar comenzando una serie de Navidad. Vamos a estar navegando por lo que es las profecías del Antiguo Testamento y luego también vamos a estar cubriendo el cumplimiento de esa profecía, llegando ahí a las vísperas de Navidad. Así que hay un ambiente bonito. Hoy estamos en lo que llamamos sermones del corazón del predicador. Antes de comenzar el sermón, quiero agradecer a todos los voluntarios, a todas las personas que cada semana están sirviendo en diferentes áreas. Y si usted está fijado, estamos haciendo algunos cambios positivos, así que por favor yo le pido a cada uno de ustedes también que puedan someterse a los sugieres, a las instrucciones de nuestros hermanos que están como servidores de la iglesia. Ellos han puesto algunas barreras ahí y a medida que se necesite, obviamente que se va a ir abriendo, pero sabemos que por el momento no es necesario. Tenemos suficientes sillas acá y las bancas no es necesario utilizarlas por ahora. Siempre me he preguntado, ¿por qué a la gente le encanta sentarse atrás? Mire, aquí tengo una línea completamente vacía. El afán de estar atrás para pasar desapercibido. Pero usted ha venido a alabar al Señor, usted ha venido a ser protagonista de este servicio, no a ser un observador o un espectador. Usted ha venido a alabar al Señor. ¿Ha venido a alabar al Señor? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Se lo digo con mucho amor, así que no me mire como cara de perro bulldog. Algunos ya empezó el pastor con sus cosas. No, se lo digo con amor, tranquilo, tranquilo. Es un ambiente de fiesta. Así que gracias a todos los hermanos del equipo de ujieres y servidores, así que por favor les pido que los respetemos y sigamos sus instrucciones. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Por favor, abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 6. El sermón del día de hoy lleva por título Las marcas de un verdadero siervo de Dios. Las marcas de un verdadero siervo de Dios. Si usted no ha traído Biblia, vamos a estar proyectando las letras en pantalla. Así que por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer solamente el versículo 3. Lo voy a leer en dos versiones diferentes y luego vamos a tratar el resto del pasaje. Dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En la Nueva Traducción Viviente dice así: vivimos de tal manera, escuche bien, es muy importante este versículo 3 porque comienza la serie de pensamientos de Pablo. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio.
Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por que tu palabra ha sido leída y le corresponde al Espíritu Santo darnos la exhortación, el entendimiento, Señor. También prepara nuestros corazones, que podamos recibir la palabra con humildad, Señor amado, con sometimiento, con obediencia, para que no sea solamente escuchada, sino puesta en práctica. Te pido que nos bendigas, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada uno de los que hemos llegado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor. Bueno, en toda época de la historia de la iglesia, siempre se han necesitado verdaderos siervos de Dios. Pero quizás si nosotros lo miramos hoy en día, vivimos en un tiempo donde las apariencias abundan. Gracias. Todo es apariencia. Hay títulos ministeriales, hay mucha plataforma, pero poca profundidad espiritual. Incluso hay muchos que se levantan sin el respaldo de una iglesia local. Hay personas que quieren servir a Dios y eso es algo bueno. Servir a Dios es algo bueno, pero nosotros tenemos que contar con el respaldo de la iglesia local. Nadie puede andar como el llanero solitario. ¿Te se acuerda? Los más antiguitos a lo mejor se acuerdan del llanero solitario. Había una serie, no sé cómo se llamaba en inglés, algo de Ranger. No, esa es otra. Esa es otra. Pero el llanero solitario, ¿cierto? Era alguien que montaba un caballo, pero incluso el llanero solitario tenía un acompañante, toro, ¿cierto? Que era un indio y él era el acompañante. Así que nosotros no estamos para andar como llaneros solitarios. El Señor ha establecido la iglesia y en la iglesia es la plataforma, el lugar donde se reconocen los ministerios de otras personas. Por eso que no es bueno cuando las personas salen de la iglesia o simplemente tienen ganas de comenzar un ministerio sin el respaldo de la iglesia local. Eso no corresponde. Así que hoy en día tenemos que tener cuidado con eso. Se levantan muchos sin credenciales, sin el respaldo de una iglesia local y lo más crítico es sin las cualificaciones para servir a Dios. Porque hay cualificaciones. Además, hoy más que nunca los cristianos tienen poco o nada de discernimiento, sobre todo sobre aquellos que escuchan o por aquellos que se dejan influenciar. Porque lo que usted escucha, de alguna manera, está influenciando su vida. Así que usted tiene que ser cuidadoso de quién escucha. Hay personas que no van a hacer de edificación espiritual para sus vidas, aunque puedan hablar muy bonito. Hay algunos que son bastante carismáticos, pero usted tiene que ver que más allá de eso, o poniendo eso a un lado, esa persona realmente esté entregando un mensaje proveniente de la palabra de Dios. Ahora, en medio del ruido moderno, el apóstol Pablo el día de hoy nos muestra claramente cuáles son las marcas de un verdadero siervo de Dios, alguien que sirve a Dios con integridad. Así que en este pasaje, Pablo nos está hablando de su propia experiencia, de lo que él ha vivido en el ministerio, sirviendo a Dios. Hoy en día nosotros tenemos un acceso a la tecnología como nunca antes. Yo sé que cada uno de ustedes en este momento porta un teléfono celular o un smartphone. Antiguamente esto era un lujo. Cuando salieron los primeros celulares, los que tenían celular era porque tenían plata, tenían dinero. Incluso yo recuerdo que el primer celular que llegó a mi familia lo tenía mi hermana y era un ladrillo así de grande. De esos Nokia que
a usted se le caía el teléfono y le salía así un chichón, porque eran teléfonos de verdad. Ahora tenemos acceso a estos teléfonos inteligentes, entonces hoy en día se ha creado una nueva profesión, los influencers. ¿Ha visto eso usted? Los influencers. Todos quieren ser influencers. Ahora, no es malo que usted utilice una plataforma de una buena manera. Yo no estoy en contra de eso. Pero creo que hay tanta gente que se pone delante de un teléfono a enseñar que usted tiene que tener mucho discernimiento para ver qué tipo de enseñanza están entregando. Es bueno, hay un alcance, hay el acceso a la tecnología. Usted prende un teléfono y se pone a transmitir por Facebook, por TikTok, por Instagram y todas las redes sociales. Así que nosotros como cristianos tenemos un acceso a la tecnología, pero también a mucha influencia o información. Y nos tenemos que tener cuidado. Ahora Pablo, lo que nos está hablando aquí, no habla de popularidad, así que porque hay muchas personas que pueden definir un ministerio por la cantidad de seguidores que tiene, y hay buenos siervos de Dios que no tienen muchos seguidores, así que no es por la popularidad. No habla tampoco de la comodidad, no habla tampoco del reconocimiento. Lo que está hablando Pablo en esta parte de Corintios, de este pasaje, es que un siervo de Dios tiene carácter, es una persona constante, tiene pureza, tiene poder espiritual y es una persona fiel en medio de cualquier circunstancia. Este pasaje no solamente nos enseña cómo es un verdadero siervo de Dios, sino que nos llama a examinarnos a nosotros mismos y cultivar esas marcas en nuestras vidas. Ahora, seguramente el título le hizo pensar de que eso es para alguien más, porque las marcas de un verdadero siervo de Dios, y a veces nosotros pensamos que la palabra siervo se aplica a ciertos ministerios solamente, como por ejemplo el ministerio pastoral, el ministerio de un predicador, un ministro de alabanza, pero la verdad es que si usted le ha entregado su vida al Señor, usted se ha convertido en un siervo y en una sierva de Dios. Probablemente usted ha ceñido la ceja y dice, no estaba tan convencido de eso. Sí, usted ahora le pertenece a Cristo. Usted es parte del pueblo de Dios. Así que ahora usted está al servicio del reino de Dios. Así que de alguna manera todos somos siervos de Dios. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nos convertimos en siervos de Dios. Así que vamos a ver las marcas de un verdadero siervo de Dios. Primero, un verdadero siervo de Dios se distingue por su conducta irreprochable. Vamos a ver versículos 3, la primera parte, y el versículo 4, la primera parte, perdón. Vamos entonces. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Aquí Pablo comienza diciendo algo muy importante. Primero dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo. O sea, en otras palabras, no vamos a hacer nosotros que por nuestro comportamiento sea de caída o de obstáculo para alguien más en los caminos del Señor. Así que para que nuestro ministerio, dice, no sea vituperiado o en otras palabras, no sea desacreditado. Porque hay algunas personas que hablan una cosa, pero sus actos, su manera de hacer las cosas, sus hechos, desacreditan lo que hablan. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Pablo entendía que el testimonio del siervo afecta la credibilidad del mensaje. Dígame que no le ha pasado que cuando alguien habla mucho y hace poco, usted dice, a este hay que puro escucharlo nomás. Porque dicen una cosa, pero hacen otra. Son como el hermano Gatica que predica, pero no practica. Porque hay gente que le encanta hablar.
Incluso hay gente que le encanta criticar. Hay mucha gente que es muy criticona. Mire, yo creo que en la iglesia deberían hacer esto de esta manera. No me gusta mucho esto. No me gusta lo otro, aquello. Pero al momento de hacer son los primeros que cuando decimos amén en la oración final salen pero como flecha por la puerta. No están dispuestos a servir. No están dispuestos a remangarse las manos y ponerse manos a la obra. ¿Qué puedo hacer para la obra del Señor? Por eso que siempre yo lo he visto a través de los años. En Chile, lo vi muchas veces, la gente que más critica es la que menos hace. Así que el testimonio afecta la credibilidad del mensaje. La integridad es fundamental. Mire lo que dice Pablo en el versículo 4 y lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Ministros, diáconos. Significa que somos servidores. Dice en todo lo que hacemos, demostramos. Ahora, en otras palabras, lo que dice Pablo es que la conducta del siervo respalda el llamado del mismo. La persona puede tener un llamado, puede tener un título o lo que sea, un ministerio, o probablemente usted no tenga un ministerio, pero usted es un cristiano, es un siervo. Y eso le hace a usted ser un representante de Jesucristo en la tierra. Cuando usted dice que es cristiano, usted es representante de su Señor. La pregunta es, ¿su conducta es digna de a quien usted está representando? Ser un siervo de Dios empieza por dentro, en la vida privada, en la pureza del corazón, en la manera que uno vive delante de Dios y de los demás. No se trata de perfección, porque usted me va a decir, pero pastor, si nadie es perfecto. Y sí, nadie es perfecto. Nos equivocamos, cometemos errores, pero se trata no de perfección, sino de integridad. Porque la integridad es algo que todos debemos cultivar. Y quiero abundar un poquito en esta primera palabra, porque la integridad significa que es un valor, una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud, honradez en la conducta y en el comportamiento. Integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa integridad, totalidad, pureza e inocencia. Por eso se dice que alguien íntegro es alguien que es completo. Por eso de totalidad es completa esa persona. Significa que toda área de su vida está rendida al Señor. Si alguien tiene un área donde no está sirviendo al Señor o no ha sometido su voluntad al Señor, entonces esa persona tiene falta de integridad. Por ejemplo, si la persona no tiene una vida espiritual y está pasando mucho tiempo en otras cosas y no edificándose, está con falta de integridad. Si tiene un comportamiento diferente en su trabajo, con los amigos o en la iglesia, tiene falta de integridad, porque hay gente que tiene una doble personalidad. Usted los ve afuera y son diferentes personas. Incluso hablan diferente. Nosotros tenemos que ser las mismas personas en cualquier lugar. No tiene que usted entrar por esa puerta y ponerse un disfraz de cristiano y ahora usted se convierte en otra persona. Yo creo que cuando entra gente aquí y viene un matrimonio y van los dos de la mano, y yo creo que de repente la esposa queda mirando al esposo, ¿qué le pasa a este? No es así en casa. O viceversa. ¿Y qué le pasa a esta mujer?
Es amable con todo aquí y en la casa por poco me agarra con el sartén. Eso es falta de integridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el mismo tipo de comportamiento en todo lugar. Nos olvidamos de que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Recuerdo una anécdota. No sé si la he contado antes. Probablemente sí. Pero algunos no se la saben. Iba yo manejando por esas hermosas calles de Scranton. Un día de verano. Entonces, iba manejando por una calle que es one way. Y aunque usted no sepa mucho inglés, usted al menos se da cuenta por las flechas que es one way, significa una sola dirección, una sola vía. Entonces alguien venía contra el tránsito. Y yo iba correctamente y esa persona, y yo me quedé parado. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Se va a retroceder? ¿Se va a brillar? ¿No? Y la persona saca la cara por el vidrio y empieza a gritarme que me moviera. Y yo le dije, esta calle es one way. Y esa persona, de repente yo me saco y esa persona me empieza a gritar y me dice, pastor, disculpe, no sabía que era usted. O sea, yo dije, gracias a Dios que me reconoció que era el pastor, porque si no se baja y me da una pela ahí mismo. Pero, ¿qué habría pasado si yo no era el pastor? A lo mejor hasta se baja y se agarra a golpe con el conductor. Entonces tenemos un doble comportamiento afuera. Usted tiene que ser la misma persona. Afuera y donde sea, tiene que vivir con integridad. No tenga una doble personalidad. A veces yo miro a los jóvenes y los jóvenes aquí no quebran un huevo. En mi país no quebran un huevo. Uno les habla y son tímidos. Apenas le articulan palabras. Y afuera con los amigos se desatan. ¡Ah! Y uno dice, I can understand. No makes sense to me. Esto no me hace sentido. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque acá, como que ellos creen que tienen que tener un comportamiento, pero afuera como que no importa porque nadie los ve. No, eso es falta de integridad. Y esto empieza desde la juventud, desde pequeño. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que ser de la misma manera donde quiera que vayan porque Jesús está mirando y está con nosotros. Así que si hay una área de su vida que está fallando al Señor, usted tiene falta de integridad. Algunos quizás pueden tener falta de integridad en el vocabulario. Llegan aquí y como que la boca es como el profeta Isaías, que viene el ángel y les toca con el carbón encendido. Y ahora hablan puras bendiciones. Cuando allá afuera hablan puras pavadas. Puede haber falta de integridad por el vocabulario, que usted afuera es grosero y aquí se cuida. O también puede haber falta de integridad en una área que es bastante sensible, que es en el área financiera. Usted es capaz de gastar grandes sumas de dinero en cosas que son de su interés, en ropa, en cosas así, y cuando viene el momento de la ofrenda, tiene un alacrán en el bolsillo. No quiere meterse la mano porque hay algo ahí, hay un cocodrilo en el bolsillo. Le duele dar en la obra del Señor. No. Entonces usted saca la billetera en el momento de la ofrenda, saca un billete de $100, ¡oh! Me equivoqué. Y después saca el billete de $1. Hasta en eso hay falta de integridad. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda no es algo que no viene preparado desde la casa. No es algo espontáneo, es algo que usted tiene que venir meditado de la casa. Yo voy a traer esto para el Señor. Es parte de su responsabilidad. Algunas personas piensan que solo los miembros son responsables de sostener la iglesia. Esto es la responsabilidad de cada uno de los cristianos. Y usted tiene que ser proporcional. Cada uno dice como ha prosperado aparte cada primer día de la semana para darle al Señor.
Seamos generosos. También puede haber falta de integridad en el área financiera. Ahora, no se trata de nunca fallar, sino de vivir de la manera en que no demos razones válidas para que el Evangelio sea puesto en duda por nuestra conducta. Porque vamos a equivocarnos, vamos a fallar. Porque somos seres humanos. Pero usted se equivoca y usted se levanta. Una persona íntegra es una persona que cuando se equivoca se pone de rodillas delante del Señor y pide perdón porque le ha fallado a su Señor. Hay reconocimiento y no justificación. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, verso 16. Nueva traducción viviente, dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que déjeme decirle algo. Su testimonio importa. Usted tiene que cuidarse de su comportamiento. Así que si usted piensa de esta manera, a mí no me importa lo que crean los demás de mí. ¿No? Eso son mentiras del diablo, porque usted es un embajador de una persona que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y donde quiera que usted vaya, usted es representante de Jesús. Así que tu testimonio importa. Vamos a ir al segundo punto. Un verdadero siervo de Dios persevera fielmente en medio de toda circunstancia. La segunda parte del versículo 4 dice: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Así que Pablo lo que está haciendo, está enumerando dificultades impresionantes que él mismo en carne propia ha vivido. Él mismo ha sufrido todo esto que nos está nombrando. Tribulaciones. Él pasó por necesidades por causa del Evangelio, por angustia, por azotes. Él fue golpeado, casi dado por muerto. Estuvo encarcelado, estuvo en tumultos, dice, en confusión, en trabajos arduos, tuvo desvelos, estuvo ayunando. Así que todas estas cosas nos recuerdan que servir a Dios no es algo fácil. Muchas veces pensamos que ser cristiano es algo fácil, siempre va a haber gozo, siempre vamos a estar cómodos, pero Pablo nos muestra lo contrario. Ser siervo es perseverar cuando el costo es alto. El verdadero siervo no sirve para agradarse a sí mismo, sino sirve porque ama a Dios. Y todo sufrimiento que él enfrente va a glorificar a Dios. No servimos por los aplausos, sino servimos por obediencia. No servimos porque todo funciona, sino porque Dios es digno. Así que la perseverancia es una marca esencial de un verdadero siervo de Dios. Es alguien que persevera. Hay un dicho que dice: soldado que se escapa sirve para otra batalla. Pero ese dicho no aplica acá. Porque la palabra del Señor dice: nadie que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Usted le entregó su vida al Señor y usted persevera hasta el final. No importa lo que venga a su vida, porque van a haber momentos difíciles. Usted no tiene que ser de esas personas que se ofenden fácilmente. En mi país nosotros decimos: yo tengo piel de chancho. Nosotros le decimos chancho al cerdo, al puerco. Y dicho sea de paso, este Thanksgiving me tocó preparar un pernil. Y cuando estaba cortando la piel para descubrirlo, ¿cierto? Y alinearlo y todo eso, me recordó eso.
porque prácticamente tenía 1 centímetro de piel. Por eso que cuando nosotros decimos tengo piel de chancho, piel de puerco, significa que ya hemos pasado tantas cosas que cualquier cosa nos resbala ya. No tenemos que ofendernos con facilidad. Yo creo que hay personas que se ofenden por facilidad. Uno le dice algo y ya se ofende. Ay, no vengo más a la iglesia. El pastor me retó, me llamó la atención. O el hermano de la puerta me saludó y me saludó muy fuerte, me apretó la mano. Yo no voy más a la iglesia. O la hermanita no me saludó. O me saludó pero me miró de una manera diferente. Algo debe tener contra mí. Esa gente no tiene que usted ser ese tipo de gente. Yo sé que aquí no hay de eso. Eso pasa en otras iglesias, así que no se preocupe. Pero tengo que decírselo igual. Usted no tiene que ser ese tipo de personas que sean sensibles. No, usted tiene que perseverar. Hay gente que por cualquier cosa se va de la iglesia. Eso no tiene que ser así. Si a usted le llama la atención, cualquier cosa, usted sométase. No sea soberbio, orgulloso, porque todo se hace para su bien. Un siervo de Dios no huye cuando hay presión, no abandona cuando el terreno se vuelve difícil, no deja de avanzar cuando el dolor llega, porque hay momentos dolorosos. Y entiendo que van a haber momentos donde vamos a tener la tentación de abandonar, de dejar las cosas. Pero usted tiene que perseverar. Hablábamos con nuestros hermanos del grupo de colaboradores. A veces nuestro hermano Alfonso decía, hermano, ¿cuántos llegaron al grupo de comunión? No, pastor, llegamos 3. Era yo y 2 hermanos más. Pero hay momentos donde el grupo ha crecido y se anima. No, pastor, hoy día había casa llena, habíamos 10 personas. Y a veces también ha pasado, nuestro hermano José también le ha pasado, que llegan poquito, a veces llegan harto. Pero tenemos que seguir, yo les digo, siempre les decía, hermano, perseveremos, perseveremos. Tenemos que perseverar porque el trabajo no es en vano en el Señor. El Señor está viendo todo el sacrificio y por esa persona que llegó, por esa persona vale la pena llevar el estudio y tener ese tiempo de comunión con Dios. Un siervo de Dios confía en Dios a pesar de toda adversidad. Porque a veces vamos a pasar momentos difíciles. Pero Dios nos ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ha pasado un momento difícil usted? El Señor está con usted. De hecho, yo sé que para muchos que han perdido un ser querido, estas fiestas se tornan agridulces. Bittersweet. Como agridulces. Porque ya no están esas personas que estaban a su lado. Y sabe que aún en ese dolor, en ese momento, el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te da fuerzas. Sigue adelante. No te canses. Sé que a veces sufres, pero yo estoy contigo. Esas son las palabras que el Señor nos da a cada momento. Él está con nosotros. Nadie nos prometió que iba a ser fácil. Pero Él nos prometió que iba a estar siempre con nosotros. Y eso es lo que realmente vale la pena. El tercer punto es que un verdadero siervo de Dios manifiesta un carácter transformado por el Espíritu Santo. Transformación. Vamos a leer versículos 6 y 7. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Así que aquí Pablo describe las actitudes internas que sostienen a un cristiano, a un siervo de Dios. Y vamos a ir hablando de cada una de ellas rápidamente. Primero, la pureza. ¿Qué significa la pureza? Se refiere a una vida limpia, una vida transparente, sin doble intención, de pureza moral
espiritual y emocional que permite servir sin corrupción interior. Un siervo de Dios debe guardar su corazón y sus motivaciones. Nosotros no debemos servir por motivaciones egoístas. Tiene que haber motivaciones puras porque realmente amamos a Dios. La segunda característica es que un siervo de Dios manifiesta sabiduría o conocimiento, pero no es conocimiento académico solamente, sino entendimiento espiritual, porque hay gente que es bien inteligente, pero son bien tontas para actuar. No se trata de un conocimiento intelectual, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alguien puede ser inteligente intelectualmente hablando, pero será un necio a los ojos de Dios porque rechaza al Creador. Es la capacidad de discernir la voluntad de Dios y aplicarla en situaciones reales del ministerio. Es saber qué hacer porque se conoce a Dios y a su palabra. Una persona que es un siervo de Dios debe buscar esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría nos va a permitir tomar buenas decisiones. ¿Cuánta gente cristiana comienza relaciones con gente inconversa? Incluso gente cristiana se casan con inconversos. Y la sabiduría es aplicar los principios. Dios nos dejó su palabra para ponerla en práctica, porque Dios quiere que tú tengas una vida abundante. Quiere que tengas una buena vida junto a Él. Por eso que es importante recordar los principios de la palabra de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto. A veces cuando hay gente que, me recuerdo mucho, cuando estaba en Chile, pastor, y me venían a contar que iban a comenzar una relación de noviazgo. Y mi primera pregunta, ellos ya la sabían. ¿Es cristiano? ¿Es cristiana? Y a veces se quedaban mirándome. No, pero yo sé que se va a convertir. ¿Y si no? ¿Y si no se convierte? Y puedes llegar al matrimonio con esa persona y esa persona, en vez de atraerte al Señor, te aleja. Por eso que la palabra de Dios dice, no unáis en yugo desigual como los incrédulos. La sabiduría no es solamente saber lo que tenemos que hacer, sino hacer lo que sabemos. La paciencia o longanimidad, que dice acá en el texto, es la capacidad de soportar provocaciones, injusticias, dificultades. No son personas que reaccionan rápidamente. Personas difíciles sin perder el control. Un siervo de Dios necesita paciencia constante, tanto con las circunstancias como con las personas. Porque a veces hay personas, créame, que hay que tenerles mucha paciencia. Mucha paciencia. A veces Facebook me recuerda ciertas cosas y a veces me aparecen fotos ahí antiguas, el 2016, y yo me veo y digo, oh, mi pelo negrito. No tenía ni una cana. Entré en el ministerio y me puso el pelo blanco. Bueno, la verdad es que comenzó cuando me casé. Tengo que ser honesto con usted. ¿Por qué dicen algunos? Porque esta mitad de aquí es de la esposa y esta mitad de la iglesia, dicen. Por ahí un pastor me dijo, no me pasó a mí, pero les cuento que alguien me dijo eso. Hay un hermano que me mira serio porque dice, yo tengo el pelo todo blanco, dice el hermano José. Paciencia. Tenemos que tener y cultivar la paciencia unos a otros. Eso es parte del servicio. Como siervos de Dios tenemos que ser pacientes los unos con los otros. No actuar de manera arrebatada. Tienes que tener autocontrol.
saber cómo responder, cómo actuar en diferentes situaciones. Lo otro es la bondad, una actitud amable, benigna, compasiva y accesible hacia otros. No es debilidad, sino fuerza bajo control que busca el bien del prójimo, el bien de otras personas. La bondad abre puertas donde la dureza las cierra. Lo otro es el amor sincero. Y aquí la traducción de amor es el amor ágape, ágape anhipócritos, amor sincero. Y si usted se fija ahí en el griego, anhipócritos. De ahí también deriva otra palabra, de hipocresía, cuando hay falta de sinceridad. Significa que el amor debe ser real, sin hipocresía, sin manipulación, sin fingimiento. Es amar a las personas por quienes son en Cristo, no por lo que te pueden ofrecer. El amor es entrega, el amor se sacrifica y permanece. Usted sabe ahí, Pablo habla en un capítulo del libro de Corintios acerca de la descripción del amor. Ahora, la palabra de verdad significa servir a Dios, implica hablar lo que es verdadero, sin torcer la Escritura, sin suavizar el mensaje de Dios para agradar a la gente. El siervo habla con la verdad, con claridad y con fidelidad. Somos personas honestas. No disfrazamos la verdad. Eso es parte de las marcas de un verdadero siervo de Dios. Ahora, también esa verdad tiene que ser dicha en amor. Porque podemos decir algo que estamos en la razón, pero es la manera en que lo decimos en que podemos también dañar. Tiene que ser con amor, con un bálsamo. También es el poder de Dios, dinamis. El ministerio auténtico no depende del carisma humano, sino del poder sobrenatural de Dios obrando a través de la persona. Es la obra del Espíritu la que convence, transforma y sostiene al siervo de Dios en todo momento. Es el poder de Dios que opera en nosotros. Yo le voy a ser honesto. Si el Espíritu Santo no viviera en mí, yo de hace rato que quizás yo no estaría sirviendo a Dios. Porque hay muchas situaciones que humanamente para mí han sido muy difíciles. Solamente he podido ver que Dios nos ha sostenido. Estas virtudes no son algo que se improvisa, tampoco se pueden fingir ni fabricar humanamente. Son el fruto del Espíritu en la vida del siervo de Dios. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo comienza a producir en esa persona el fruto del Espíritu. Así que el verdadero ministerio fluye de un corazón transformado por el Espíritu Santo. El ministerio, el servicio de una persona no depende de las técnicas, las estrategias o el carisma. Depende del carácter que el Espíritu Santo produce en una persona. Lo que sostiene al siervo no es su capacidad, sino su carácter. Y vamos al último punto. Un verdadero siervo de Dios permanece fiel aunque sea malinterpretado. Vamos a leer versículos 8 al 10. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y si usted pone atención a la comprensión de lectura, se va a dar cuenta que Pablo está describiendo una serie de contrastes. Honra, deshonra, mala fama, buena fama, engañador, veraz, desconocido, bien conocido. ¿Se da cuenta? Contrastes.
Ahora, lo que Pablo está tratando de decir en esencia es, a veces nos entienden y a veces no. Eso significa que a veces los que servimos a Dios podemos ser malinterpretados. Malinterpretados. A veces nos aman y a veces nos odian. A nosotros los pastores, la gente nos ama hasta que tenemos que corregirles. Ahí ya no somos tan simpáticos, pero es parte de nuestro trabajo como siervos de Dios. A veces nos aplauden o a veces nos difaman. Aún así, seguimos sirviendo al Señor. Recuerde que el Señor es su vengador. Nunca trate de defenderse usted mismo. Déjele todo al que sabe traer venganza por usted. Mire esta frase: los verdaderos siervos de Dios no se detienen porque la gente los malinterpreta cuando están haciendo la voluntad de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted no tenga temor a que lo malinterpreten. Muchas veces nos van a malinterpretar. No dejan de servir porque alguien habla mal de ellos. No pierden el gozo porque el entorno cambia. El siervo de Dios sabe quién lo llamó, sabe quién lo sostiene y sabe a quién le sirve. Usted lo tiene que saber. Recuerde que estamos hablando de cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos siervos y siervas de Dios. Así que las marcas de un verdadero siervo de Dios no se encuentran en su plataforma, ni en sus dones, ni en su popularidad. Las marcas están en el carácter, en la fidelidad, en la perseverancia y en la integridad de la persona. Un verdadero siervo de Dios vive de manera irreprochable. Significa que nadie puede apuntarle. Tiene una vida íntegra, persevera en medio de la adversidad. Manifiesta un carácter gobernado por el Espíritu Santo y sigue siendo fiel aun cuando es malinterpretado. El Señor el día de hoy está buscando hombres y mujeres que tengan estas características y que le sirvan con integridad, perseverancia, con amor sincero, pero lo más importante, con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando usted habla la palabra del Señor, no son sus palabras, son las palabras del Señor. Y esas palabras salen ungidas con el poder del Espíritu Santo. Así que no tenga temor de hablar, porque no es usted hablando, simplemente usted está haciendo el instrumento. Que cada uno de nosotros pueda decir: Señor, haz de mí un verdadero siervo de Dios. Quiero ser un siervo verdadero, Señor. Probablemente este sermón ha tocado algunas áreas en que usted está fallando. Bueno, yo quiero animarlo a la reflexión y al cambio. Pídale perdón al Señor. Si hay alguna área que usted está fallando, dígale: Señor, en esta área reconozco que te estoy fallando. Ayúdame. Quiero dejarle algunas aplicaciones para que se lleve a casa. Primero, examine su vida privada, porque en la vida pública todos queremos lucir lo mejor posible, pero en la vida privada es donde el Señor nos está mirando. Pregúntese: ¿hay actitudes, hay hábitos o pecados ocultos que puedan desacreditar mi testimonio? Hoy es el día para pedirle al Señor que lo limpie de todo pecado. Segundo, decida perseverar en el llamado aunque sea difícil. Señores, que a veces se hace difícil. Nadie le dijo que iba a ser fácil, pero Él le ha prometido y Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor. Tercero, cultive. Significa desarrolle, crezca un carácter lleno del Espíritu Santo. No se trata de hacer más, porque hay gente que piensa que haciendo más son más santos. Y no es así. Eso se llama activismo religioso.
Yo recuerdo en Chile, habían iglesias que tenían servicios todos los días y ellos pensaban que por estar en iglesia todos los días servían mejor al Señor, pero tenían un desastre en la casa. No se trata de hacer más, sino ser más como Cristo. No es hacer, sino ser. En inglés sería, no es to do, es to be. Cultive el carácter a través de la búsqueda de la pureza. Pídale al Señor que saque algunas áreas donde usted está fallándole al Señor. Cultive el amor sincero, la paciencia, la bondad y la verdad. Y último, si usted está haciendo las cosas bien y para Dios, no deje que la opinión de otros lo defina. Si usted está haciendo las cosas bien para el Señor, no deje que la opinión de otros lo defina. Siga sirviendo aunque otros lo malentiendan. Su labor está delante de Dios y no delante de los hombres. ¿Ya vas a ir a la iglesia otra vez? Pero usted lo hace porque usted ama al Señor. Pídele al Señor que Él permita que usted pueda cultivar todas estas marcas de un verdadero siervo de Dios. Recuerde, cada uno de ustedes son siervos y siervas de Dios, porque cuando llegamos aquí y cuando nos convertimos al Señor, el Señor nos deposita dones espirituales. No se me ofenda por lo que le voy a decir, pero aquí no hemos venido a calentar sillas ni bancas. No hemos venido a poner manos a la obra. Señor, ¿qué quieres que yo haga para servirte? Para ser de utilidad en tu iglesia, en tu reino. Esto que tú has puesto en mí, reconozco que es un talento, un don que proviene de ti, lo voy a poner manos a la obra. Así que si usted ha estado inactivo, es tiempo de comenzar a servir al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregar este tiempo a Dios.